presentación del nuevo libro de Samuel Amaral. Mi nombre es Carolina Barri, soy directora de la colección de estudios de historia del peronismo. Estamos hoy con la presentación de un nuevo libro del Movimiento Nacional y Popular, Gino Germani y el peronismo. Y vamos a escuchar, primero es un libro número 13 de la colección de historia del peronismo, no el último, porque ya tenemos otro a punto de aparecer también de Samuel. Y bueno, vamos a presentar a Julio Canesa, que va a hacer una pequeña introducción sobre el libro de Samuel Amaral. Sí, bueno, voy a hablar muy brevemente porque en realidad lo que interesa es escucharlo a Samuel acerca de algunos puntos importantes de su libro. El libro de Samuel, bueno, es un libro, un análisis sistemático, muy sistemático de la evolución de las ideas, de los conceptos y las explicaciones de Gino Germani acerca del peronismo a lo largo de toda su obra. Un libro de historia de las ideas sociológicas, ¿no? En la medida en que Germani intentó desarrollar una explicación sociológica sobre el peronismo, del cual, digamos, yo lo que de su originalidad del libro de Samuel, yo lo que destaco son dos aspectos. Por un lado, el análisis de la evolución de ideas y conceptos, explicaciones desarrolladas por Germani que nunca fueron iguales, fueron cambiando con el largo del tiempo y en general lo que se retiene de Germani son las primeras explicaciones acerca del peronismo y no sus evoluciones posteriores, en las cuales revisó algunos aspectos de las primeras explicaciones. Y la segunda característica original del libro de Samuel que yo destaco es que analiza conceptos y explicaciones de Germani teniendo en cuenta tres planos, tres niveles o tres andariveles para su análisis del peronismo. Por un lado, el más conocido, que es acerca del origen del peronismo, de los orígenes sociales del peronismo, que después fue el más discutido, pero también agrega Samuel el análisis de la clasificación del peronismo que realizó Germani. Posiblemente el tercer aspecto es el más interesante, el menos desarrollado incluso por el propio Germani, pero el que abre quizás más líneas posteriores sobre el peronismo, que es acerca del significado del peronismo, del significado político, ¿sí? Del peronismo. Así que bueno, estos dos aspectos me parece que son destacables del libro, significan un aporte original y reitero sistemático, después de que ha habido un par de libros importantes sobre Germani, pero que no abordan estas cuestiones. El libro de la hija de Ana Germani, el libro de Alejandro Blanco, son precedentes, pero en el caso del Movimiento Nacional Popular es un aporte muy específico que no había sido hasta ahora realizado. Así que bueno, nada, lo escuchamos a Samuel y lo primero que quería preguntarle era cómo surgió su interés por Germani, que es de hace muchos años, y cómo, digamos, evolucionaron sus lecturas y su investigación acerca de Germani, que se desplegó en varios artículos y que termina con esta obra. Bueno, muchas gracias Carolina, muchas gracias Julio. La idea del libro surgió a partir de las clases, ¿no? De los interrogantes que se fueron presentando cuando daba clase. Recuerdo que me recuerdo caminando por Florida en 1999 leyendo uno de los capítulos de Política y Sociedad en época de transición para una clase que tenía en pocos minutos después. Y ahí surgió en realidad el interés en la visión de Germani, porque encontré en una lectura posterior, ¿no? Una lectura muy posterior a todos los debates que se suscitaron acerca de su contribución, que había aspectos a los cuales no se les había prestado atención. Un aspecto principal, el que señalaste antes, que es el significado del peronismo. Y para mí fue lo que en el artículo inicial, a partir del cual los debates surgieron después, era el aspecto más importante y al que menos atención se le había prestado. Entonces, a partir de ahí, empecé a releer a Germani, sobre todo su principal contribución, Política y Sociedad en una época de transición,
no en el orden en que él puso los capítulos, sino en el orden cronológico en que, según lo que él mismo anotaba en algunas notas al pie o se conocía por publicaciones anteriores, en el orden en que él los había producido. Entonces, a partir de ahí encontré algo distinto, ¿no? Y ese fue el hilo conductor que guió la investigación. Después, esos son los primeros 4 capítulos. Después me vi forzado a hacer una síntesis a pedido de un colega, amigo italiano, Pasquale Serra, para publicación en Italia, que finalmente no apareció, pero fue el origen de los últimos 4 capítulos, que fueron una síntesis del pensamiento de Germani acerca del peronismo, desde 4 puntos de vista distintos, que son los que has mencionado, ¿no? Desde el punto de vista de los orígenes, el significado, la clasificación. De manera que ese es el origen y el desarrollo de la investigación. Después, cuando la terminé, encontré que era necesario, bueno, por un lado darle un título. Entonces el título surgió de manera espontánea, podemos decir, porque yo quería darle otro, y finalmente me fue impuesto por el mismo texto. Y bueno, después creo que ahí sentí la necesidad de explicar cómo había surgido ese concepto, el concepto de movimiento nacional popular, y puse un capítulo intermedio entre estas 2 partes, donde reconstruyo el contexto de ideas en el cual Germani propuso un nuevo concepto para definir algo que no era ni democracia ni totalitarismo. Entonces, ese es el origen y el desarrollo de la investigación. Bueno, Samuel, vos decís en la primera parte de tu libro que Germani hace un gran esfuerzo intelectual, ¿no? Y que le lleva muchos años de su vida, casi 30 años, ¿no? Por tratar de definir de alguna manera qué es el peronismo, ¿no? Trata de comprender, de definir, si bien no es objeto de estudio específico, es una aproximación de sus estudios tienen que ver y toma el peronismo como eje para explicar otras cosas. Pero me parece también que en tu propio recorrido intelectual hay también un esfuerzo y un intento de comprender qué es el peronismo, ¿no? Tratando de salirse y de abrirse de las categorías analíticas preexistentes. ¿Hay algo de eso también entre tu recorrido y el recorrido de Germani que vos hayas podido unir en tu investigación con los trabajos que has leído sobre él? Son muchas preguntas. En realidad, Germani me llevó a reflexionar sobre, es decir, sus preocupaciones fueron trasladándose a mí, ¿no? Claro. En realidad, su última contribución, publicada en el 79, el mismo año que murió, acá en Buenos Aires y un año después en Italia, ahí él centra su preocupación en la posibilidad de supervivencia de la democracia. Y yo creo que en definitiva esa también ha sido a partir de la lectura de él y de sus preocupaciones ha sido el camino que he ido siguiendo yo, ¿no? En qué medida la democracia puede sobrevivir a sus demonios internos, ¿no? Y eso está muy bien planteado en esa última contribución de Germani y está muy bien comentado por Norberto Bobbio en el comentario que se publicó en un libro de homenaje a Germani hecho en el 85, donde la primera contribución es la de Bobbio, la primera contribución que sigue a la reproducción de ese último artículo de Germani, y él puntualiza entonces este aspecto como la principal contribución de Germani, ¿no? Esa preocupación por ver qué era la democracia y cómo podía sobrevivir a los conflictos internos, ¿no? Sí, el principal, la necesidad de combinar la acción prescriptiva con la acción electiva, ¿no? Germani veía que había la modernización, el proceso de modernización había producido el paso de la acción prescriptiva a la acción electiva, pero él veía que era necesario para que la democracia funcionara un núcleo de valores compartidos que tenían que ser prescriptivos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se combinan esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo se combina la posibilidad de la elección con la necesidad de ese núcleo prescriptivo, ¿no? Y yo creo que ahí ese es el demonio de la democracia, ¿no? Y yo creo que ahí ese núcleo es el que efectivamente me ha traído, ¿no? Fue planteado por Germani y es el núcleo que me ha traído no sé, yo no he dicho nada sobre el tema, pero Germani me ha llevado a reflexionar sobre esos temas.
En el segundo capítulo del libro, digamos, yendo a la evolución de los conceptos en esta historia de las ideas, explicás en parte el surgimiento del concepto de movimiento nacional y popular a partir del intercambio que hubo entre Lipset y Germani. ¿Podés explicarnos un poquito cómo es eso? Sí, el intercambio es algo que me he imaginado yo, ¿no? Siempre necesitamos poner algo de imaginación en nuestros trabajos, pero es un trabajo, me lo he imaginado a partir de la lectura de Germani y de Lipset, ¿no? Germani conoció a Lipset en su visita a los departamentos de sociología de Estados Unidos a fines del 56 o principios del 57. Y en ese momento Lipset estaba en la Universidad de California, en Berkeley. Era un joven, brillante profesor, pero todavía no la gran estrella académica que se transformó a partir de la publicación del Hombre Político en 1960. Germani, ahí intercambiaron algo, ¿no? Yo creo que ahí Germani le dejó el artículo de 1956, la integración de las masas a la vida política y el totalitarismo, que era su primera contribución al análisis del peronismo, podemos decir su primera contribución sistemática, porque había hecho algunos avances anteriores, pero esa fue su primera contribución sistemática, donde puso al peronismo como una manifestación de los problemas de la modernización, que era el marco en el cual él veía todo el proceso político del siglo XX, tanto el fascismo como el peronismo. Y Lipset, a su vez, le dio un trabajo que había presentado en el 55 en un congreso en Milán, donde analizaba el autoritarismo de las clases populares. Entonces ahí Germani vio algo, ¿no? Vio algo que no había visto antes. Y en el 57, ese es el capítulo 4 de Política y Sociedad, presentó en un congreso en Chile un capítulo sobre el autoritarismo y las clases populares. Yo creo que él ahí vio que había una vinculación, ¿no? Que hasta ese momento no había visto, ¿no? En el artículo del 56 no estaba planteado. Vio que había una vinculación entre estos dos términos, autoritarismo y clases populares. Para él también fue un descubrimiento porque, a diferencia de lo que él había planteado en el 56, la dicotomía democracia-totalitarismo, ¿no? La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo, es decir, que había algo que era una posibilidad de integración democrática y otra que era una posibilidad de integración totalitaria, y no había vía intermedia. Y el concepto de autoritarismo que descubrió a partir de la lectura de Lipset, creo que fue una novedad para él, ¿no? El problema que se nos presenta es que en el libro que publicó en el año 62, Política y Sociedad, él lo presenta de una manera desordenada. Entonces lo que traté de hacer es reconstruir el camino que él siguió para llegar a un concepto que no era, al concepto de movimiento nacional popular, que era algo distinto de la democracia y distinto del totalitarismo. Eso lo especificó a partir del año 61, pero yo creo que en el origen está ese intercambio de publicaciones y de ideas que se produjo con Lipset. Cuando Lipset publicó en el 60 El Hombre Político, tomó ideas del artículo del 56 de Germani, pero Germani ya había cambiado esas ideas a partir del mismo intercambio con Lipset. Entonces yo creo que Germani, cuando en el año 61, es decir, un año después de la publicación del Hombre Político, introduce una nueva categoría intermedia entre democracia y totalitarismo, lo hace para contraponerse a lo que Lipset había definido a partir de lo que había leído en el artículo del 56. Entonces, Lipset clasifica nuevamente, como Germani había hecho, al peronismo como una manifestación del fascismo, pero dice, en el caso, por su composición social, era un fascismo de izquierda. Y Germani ya no está conforme con esa definición, ¿no? Entonces, es por eso que inmediatamente después del Hombre Político, no creo que haya sido casual, él introduce una nueva categoría, ¿no? El Movimiento Nacional Popular. Y eso lo hizo en una publicación en la revista Sociologie du Travail de Alain Touraine en el año 61. ¿Y qué era este Movimiento Nacional Popular? ¿En qué sentido era una alternativa distinta? Bueno, la democracia ofrecía la integración a la vida política, la integración a través de la democracia representativa. Pero esta era una forma distinta de representación. Entonces lo clasificaba. Había dos posibilidades, ¿no? En la secuencia de estadios de desarrollo.
de desarrollo político, por realidad sus categorías eran políticas, había dos posibilidades. Una, la que ofrecía la democracia liberal europea, tal como históricamente se desarrolló en el siglo XIX, que era la integración a través de la democracia representativa. Y esta otra vía, que no era solamente del peronismo, pero que el arquetipo era el peronismo, ¿no? Una vía distinta de integración a la vida política, a través de la vinculación no a través de las instituciones representativas de la democracia liberal decimonónica, sino a través de otra forma distinta, que era a través de un movimiento fuertemente vinculado con un líder. Yo creo que esa es la síntesis del intercambio entre Germani y Lipset, y creo que él encontró en el debate político argentino, encontró la definición de esa categoría, ¿no? Los términos con los cuales definir esa categoría. Y respecto a la categoría movimiento o concepto de movimiento nacional popular, también especularás acerca de una posible influencia de Gramsci, una hipotética influencia de Gramsci, cuestión que desarrollás en el tercer capítulo. Sí, eso me pregunté en algún momento, ¿no? No habrá sido, bueno, sabemos que era italiano, Germani, ¿no? Él fue en el 50, llegó a Argentina en el 34, no volvió a Italia por 20 años, volvió en el 54 en su primera visita, y en el 54 ya hacía varios años que el Partido Comunista Italiano había hecho la operación Gramsci, que era a un ignoto dirigente de la década del 20, que había muerto antes del fin de la guerra, lo transformó en el principal ideólogo del partido de masas. Hacía ya varios años que se había producido eso, varios años que se habían publicado los cuadernos de la cárcel, de manera tal que en su visita a Italia del 54, Germani no puede haber desconocido a Gramsci, es imposible que no haya tropezado en una librería con la obra de Gramsci. De manera que el concepto, esto lo señaló el concepto Movimiento Nacional Popular, un sociólogo italiano en un congreso gramsciano, señaló que había en América Latina había quien había elaborado un concepto que tenía un aire gramsciano, Alessandro Pizzorno. Y él lo advirtió, este verso era en el 67, pero los gramscianos argentinos no habían advertido ninguna vinculación, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿lo sacó de Gramsci? ¿Se inspiró en Gramsci? Y no hay citas de Gramsci en Germani, ¿no? Hay una sola, en un artículo del 73, muy vaga, una sola que yo haya encontrado, ¿no? Muy vaga, ¿no? Diciendo, bueno, este fenómeno que he descrito es similar a lo que Gramsci llama crisis orgánica. Entonces, no hay una inspiración realmente Revisé, ¿no? Bueno, qué era lo que había como definía Gramsci, lo nacional popular, a ver si había alguna posibilidad de que en la lectura de los varios fragmentos de los cuadernos hubiese encontrado alguna inspiración Germani. Pero en realidad me hizo pensar que no fue ahí la fuente de inspiración, porque él en el año 59, 60, no es segura la datación, publicó una ficha para los estudiantes de la carrera de Sociología, y ahí mencionaba que había un marxismo distinto del marxismo, de lo que en ese momento era el marxismo del Partido Comunista, que era el marxismo italiano, ¿no? Pero entre los marxistas italianos que menciona a Labriola, menciona a Mondolfo, pero no a Gramsci, y no había ningún motivo para no mencionarlo, ¿no? Tendría que haberlo mencionado a Gramsci ahí, ¿no? Menciona a otros, ¿no? Habla de otros, de la Volpe, que casualmente no era gramsciano. Entonces, eso lo conocía posiblemente, pero no estaba familiarizado con las ideas de Gramsci, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacó el Movimiento Nacional Popular? Bueno, ese fue un invento. En realidad encontré una mención del peronismo como movimiento nacional y popular en un folleto de Puiggrós del año 53. Pero como estas son palabras que no son difíciles de combinar, y movimiento nacional era algo que se usaba en esa época para definir tanto al peronismo como a movimientos que habían tenido lugar en Europa,
no hubo ninguna consecuencia de esa mención del año 53, por lo menos en los escritos de Puiggròs. No vuelve a usar ese concepto, ni encuentro que se generalice en la izquierda, en las publicaciones de izquierda, ese concepto. Pero el concepto de movimiento nacional y popular empezó a difundirse durante la campaña de Frondizi, tempranamente, ¿no? Frondizi quería conseguir los votos peronistas, pero al mismo tiempo no quería perder la base de votos radicales. Su apuesta era mantener los votos que él había conseguido, que la Unión Cívica Radical Intransigente había conseguido en las elecciones del año 57, de julio del 57, de convencionales constituyentes, y sumar un componente peronista. Entonces, en medio de eso, necesitaba una categoría que involucrara a su base política, el radicalismo intransigente, y al peronismo, ¿no? Entonces ahí, en la jerga política, apareció en las revistas que apoyaban a Frondizi, en los políticos que apoyaban a Frondizi, aparecían menciones al programa político nacional y popular, al movimiento nacional y popular, ¿no? Como algo que era superior al peronismo y al radicalismo intransigente, ¿no? Yo creo que ahí, pero ninguno de ellos le dio una base sociológica, ¿no? Y Germani lo que hizo fue tomar este concepto, para mí, ¿no?, de la jerga política argentina, y transformarlo en una categoría de análisis, ¿no? Esta que comentaba, ¿no? Una vía alternativa a la integración de las masas a la vida política, distinta de la ofrecida por la democracia liberal decimonónica, ¿no? Vos nos vas contando a lo largo del libro toda una evolución también en el pensamiento de Germani, ¿no? Cambiando o tomando nuevas categorías para referirse o para tratar también de entender y comprender el fenómeno del peronismo. Pero también como hombre de su tiempo y viendo lo que se estaba viendo en las ciencias sociales de la época, en un momento también toma algo de la categoría de populismo, ¿no? Una categoría que hoy está sumamente en boga, que vos lo mencionás en algún momento del libro, y te quería preguntar qué toma y quién deja fuera, digamos, del populismo definido en ese momento que Germani empieza también a brevar. El primer comentario que hay que hacer a esta pregunta es que Germani, si bien era profesor de sociología sistemática, creo que se llamaba su materia, no era muy sistemático en el avance de su investigación, ¿no? Yo creo que él tenía una gran potencia, un gran vigor pujante, ¿no? Porque realmente se notaba, ¿no?, que está constantemente proponiendo nuevas ideas, pero no vuelve sobre sus ideas, ¿no? Entonces, no hay algo sistemático en su pensamiento, ni siquiera en su análisis del peronismo, ¿no? Una vez que lo sacó de la categoría fascismo, otra vez después vuelve a ponerlo nuevamente, ¿no? Porque en un encuentro académico sobre el fascismo, entonces vuelve a poner a mencionar al peronismo como una manifestación, cuando ya, eso en el año 68, cuando ya lo había sacado de la categoría, ¿no? Entonces no era extremadamente sistemático. Entonces por eso no se puede hablar de una evolución en un sentido de un pensador que le da vueltas a las cosas y que entonces busca un matiz diferente respecto de lo que antes había encontrado, ¿no? La categoría, el surgimiento de la categoría populismo era parte de la misma búsqueda que de Germani, ¿no? Eso de alguna manera en el capítulo quinto y después en el capítulo de la clasificación me refiero al tema, ¿no? La búsqueda era más general, ¿no? Germani no era el único insatisfecho por lo que había resultado del surgimiento de los regímenes totalitarios. A principios después del fin de la guerra, podemos decir, había dos posibilidades, ¿no?, la democracia o el totalitarismo, ¿no? Existían las dictaduras del pasado, ¿no? Y esas dictaduras se habían asimilado de alguna manera en una primera instancia a los regímenes totalitarios, pero después empezó una gran insatisfacción. Los regímenes totalitarios no se podían comparar con las dictaduras del pasado. Entonces hubo una búsqueda, tampoco podemos decir que haya sido extremadamente sistemática, pero que se puede detectar, ¿no? En Hannah Arendt, que escribió sobre el tema, o en Franz Neumann. Estos son un artículo del 56 de Hannah Arendt, el libro del 57, que era una recopilación de artículos anteriormente publicados por Franz Neumann, pero que ese artículo, el que se refiere a esta búsqueda intermedia de regímenes intermedios, está inconcluso cuando fue publicado, ya que se había muerto trágicamente poco antes. Entonces,
él es parte de una búsqueda más general, ¿no? Yo creo que no con mucho éxito, ¿no? Yo creo que los que van definiendo, los que van despejando el terreno son Gabriel Altman primero, con un breve comentario, que había algo distinto de la democracia y el liberalismo, que eran los regímenes autoritarios. Eso fue después reelaborado por Linz en una publicación del año 64 para referirse al caso de España, y después en una muy confusa del año 75, que parece una clasificación borgiana, ¿no? La que toma Foucault de Borges, ¿no? Es una tremenda la clasificación, ¿no? Pero era todo parte de esa misma exploración, ¿no? Entonces, es mucha gente, ¿no? Que está buscando algo que permita dar cuenta de la realidad, después de todo, ¿no? Porque había regímenes totalitarios, había regímenes democráticos, pero la mayor parte de los regímenes políticos del mundo no eran ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese campo intermedio, ¿no? Y es ahí en ese campo intermedio donde surgen los conceptos de autoritarismo y populismo, ¿no? Tampoco completamente definidos unos, ¿no? El autoritarismo no es que fuera una palabra desconocida, ¿no? Pero el autoritarismo era una actitud de los gobernantes, no era utilizado para definir un orden político, ¿no? Sino hay gobernantes eran autoritarios, ¿no? Un geógrafo francés, André Siegfried, había definido en una publicación de 1913 al régimen de Napoleón III como democracia autoritaria. De manera que eso estaba en el aire, tampoco Siegfried lo desarrolló sistemáticamente, lo mencionó y siguió con sus temas, pero este es un estudio de geografía electoral que publicó en 1913, Geografía Electoral de Francia. Así que podemos decir que en los años 50, 60 se estaba buscando categorías intermedias, categorías que permitieran definir ese fenómeno, no como una categoría de transición, ¿no? Sino como algo que permitiera definir ese fenómeno, que no era que fuera una democracia o totalitarismo, eran así, ¿no? Y Germani es un actor central para mí en esa búsqueda, ¿no? Con la definición del 61 del Movimiento Nacional Popular. En realidad la mejor definición, bueno, es una de Edelstein, donde separa del año 62, en un libro sobre el totalitarismo, donde separa totalitarismo de autoritarismo, ¿no? Ahí ya claramente, ¿no? Pero digamos entre el 56 Altman y el 62 Edelstein, 61 Germani, es donde se produce esa separación, ¿no? Podemos decir, Aron también era parte de esa búsqueda, un curso que dio en el Collège de France en el año 57, 58, pero que se publicó en el año 60, 61, de manera que había una búsqueda muy general, ¿no? Entonces Germani no usa el concepto de populismo, ¿no? El que lo usa fue Torquato Di Tella, el que lo usó fue Torquato Di Tella, ¿no? En el año 65. Surgía del mismo conjunto de ideas de Germani. Torquato precisaba algunas cosas respecto de lo que decía Germani, pero él agregaba otras, ¿no? Y él sí utilizó populismo, ¿no? Y el parteaguas en la utilización del populismo fue una conferencia que hubo en Inglaterra, que se publicó convocada por Gita Ionescu y Ernest Gellner, que se publicó con el nombre de Populismo en el año 69. A partir de ahí, entonces, podemos decir, eso en un apéndice, en buena medida, urgido por Julio, en un apéndice hizo una búsqueda, ¿no? en bases de datos y en JSTOR y en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en Library of Congress, en la British Library y la Biblioteca Nacional de France. Hice una búsqueda para ver cuándo aparecían libros y artículos con el título de populismo, ¿no? Y en realidad ese es el momento, principios de los 70, ¿no? Ese es el momento. El artículo de Torquato del año 65, la conferencia y la publicación del libro es del 69, la conferencia del en el 67, 68, de manera que ese es el momento del surgimiento del populismo, ¿no? Ese es parte de la misma búsqueda, ¿no? Y entonces es ahí que Germani no usa de manera sistemática estos conceptos, ¿no? Entonces, en su último libro, publicado en Estados Unidos en el 78, es Autoritarismo, Fascismo y Populismo Nacional, ¿no? Pero uno va dentro del libro y está todo mezclado, ¿no? No hay una definición, es decir, o por lo menos una caracterización clara de cuáles regímenes son autoritarios, cuáles son populistas nacionales, ¿no? En realidad
se ha generalizado ya a esa altura el uso del populismo. Incluso hay un artículo del año 72 de dos latinoamericanistas norteamericanos que usan populismo nacional. Entonces, él va tomando así ¿se diferencian algo? Sí, se diferencian, ¿no? El populismo nacional no es lo mismo que el movimiento nacional popular, ¿no? El movimiento nacional popular estaba definido por la relación entre una masa disponible y una élite disponible, ¿no? Tenía que haber una masa disponible y una élite disponible para que se produjera un movimiento nacional popular, ¿no? En cambio, cuando él define populismo nacional en su último libro, lo hace a partir de demandas que surgen en el seno, ¿no? de los habitantes de un país, ¿no? No hay una caracterización social clara, demandas sociales que van siendo articuladas por él, ¿no? Pero ya no es una masa disponible, pasiva, ¿no? Con la opción pasiva que eso tiene, sino ya hay un principio activo, digamos, ¿no? Demandas que están presentes, ¿no? Y que alguna élite articula. Entonces, todo esto hay que pescarlo del mar de ideas que Germani propone, ¿no? Pero que es lo que trata de hacer. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que tuviste para abordar todos estos estudios de una manera sistemática de alguien que no trabaja de manera sistemática como vos decís? Bueno, por un lado es una suerte, ¿no? Porque si no, él lo hubiera hecho y yo no hubiera visto nada, ¿no? Entonces, me hubiera dejado sin tema, ¿no? Pero sí, es complicado, ¿no? Es complicado decir. En algún momento tenía 3 versiones, porque él publicó, digamos, su última contribución, podemos decir, por partes, ¿no? Primero, o su contribución final, ¿no? Primero, un largo capítulo en un libro compilado publicado en Italia y compilado por un italiano, un largo capítulo sobre el peronismo, ¿no? Pero el peronismo siempre en un contexto sociológico, un contexto de modernización, ¿no? Un año después, eso fue en el 74, en el 75 publicó un libro que se llamaba en italiano, ¿no? Autoritarismo, fascismo y clases sociales. Y 3 años después publicó en Estados Unidos un libro que se llamaba, como dije, Autoritarismo, fascismo y populismo nacional. Bueno, lo que hice fue, con los 3 textos sobre la mesa, fui reconociendo los distintos párrafos que él reproducía o cambiaba de una publicación a otra, ¿no? Así que sí me tomé un trabajo bastante grande para poder reconocer qué era lo que había tomado, lo que había dejado intacto y qué era lo que había agregado o había cambiado, ¿no? Sí, fue complicado, ¿no? Samuel, antes de que se nos acabe el tiempo, comentás en el libro que la contribución más refinada y posiblemente más inadvertida de Germani en su interpretación del peronismo es acerca de su significado, ¿no? Experiencia de libertad concreta, autoconciencia, reconocimiento. Y al mismo tiempo la contribución más inacabada, ¿no? ¿Qué podés decirnos acerca? Sí, esa es la que menos le prestó atención, ¿no? Ah. Yo creo que eso fue lo que yo encontré, no digo que cuando caminaba por calle Florida leyendo, pero lo que encontré cuando lo leía para mis clases, ¿no? Cuando lo leí en el 99, ¿no? Porque seguramente cuando lo leí en el 64, 65 no descubrí nada de eso, ¿no? Pero leído en el 99, salta a la vista que Germani está proponiendo algo a lo cual nadie había prestado atención, ¿no? O proponía ahí en esa publicación del año 56, que era que él no era peronista, no había tenido ninguna actividad en la universidad durante el peronismo, pero él al situar al peronismo en el marco del proceso más amplio de modernización, él advierte que ha producido unas transformaciones sociales y que las transformaciones sociales más importantes que le ha producido eran, casualmente como decía, ¿no? Las clases populares, como él definía, ¿no? Habían obtenido, habían adquirido autoconciencia y habían adquirido una dignidad que antes no tenían, ¿no? Eso fue lo que saltó a la vista, ¿no? Ahora, ¿retuvo Germani esos conceptos? No. Yo creo que para mí es su aporte más importante y él mismo lo pasa a un segundo plano, ¿no? Cuando fue criticado por Muniz y por Tantiero por su explicación de los orígenes del peronismo, por la masa disponible, la anomia de los migrantes recientes,
cuando fue criticado por eso, para introducir, como Murris y Portantiero querían hacerlo, a la vieja clase obrera, Germani podría haber dicho, bueno, pero todo esto son discusiones menores, acá yo tengo algo más importante para decir que es más amplio, ¿no? Porque yo ahí descubrí que en ese artículo Germani, pese a que al final del artículo da al peronismo como algo muerto, está dando las bases para explicar por qué el peronismo sobrevivió, si no podría haber desaparecido. Entonces, si era un proceso social tan profundo, ¿no? como este de la adquisición de autoconciencia, de su valor y de su dignidad por los individuos, no podía desaparecer inmediatamente, ¿no? Entonces, yo creo que él tendría que haber dicho, ustedes están discutiendo pavadas, y yo esto es lo más importante, y no hizo eso, se metió a discutir las pavadas, la metodología, la ecuación tal o la otra, ¿no? Yo creo que erró totalmente el camino, ¿no? Y siguió errando el camino después para mí también, ¿no? El último capítulo lo que hago es diferenciar tres explicaciones de Germani, ¿no? La primera es esta en el plano individual, ¿no? El individuo es el que adquiere autoconciencia. La segunda, y el que adquiere autoconciencia de su dignidad, ¿no? La segunda es, que también está en Política y Sociedad, pero un artículo publicado, escrito para Política y Sociedad en la época de transición, o reelaborado para el libro. La segunda ya no es en el plano individual, como en el artículo del 56, que es el capítulo 9 de ese libro, sino en el plano del orden político, ¿no? El peronismo había surgido, es decir, como era la vía totalitaria o autoritaria, la vía democrática al autoritarismo, ¿no? Si el peronismo había sido un régimen autoritario, pero al mismo tiempo había sido votado democráticamente de acuerdo con las reglas de la democracia, ¿no? Y esa entonces es otra interpretación, ya en el orden, acerca del orden político que produjo el peronismo, ¿no? No acerca de las transformaciones que afectaban a los individuos. Y la tercera, podemos decir, la última, que esa es la de las últimas contribuciones, estas del 74-78, la última está en el plano social, ¿no? Entonces el peronismo había producido transformaciones sociales y ahí él entra en un delirio, podemos decir, que le reclama retrospectivamente a la clase media que tendría que haber apoyado al peronismo. Entonces, el malentendido histórico, ¿no? Y ese ya es un delirio total, ¿no? No hay malentendidos históricos, ¿no? Por lo menos para los historiadores, ¿no? Para los sociólogos espero que tampoco, pero para los historiadores no los hay, ¿no? Entonces ahí él está planteando, ya en el terreno de la historia podemos decir, ¿no? Algo que es insostenible, ¿no? Pero había dicho aquello, ¿no? Es decir, su primera contribución, la del año 56, realmente creo que es totalmente válida y creo que es la que explica que el peronismo más de 70 años del surgimiento y a más de 60 de su caída, de la primera caída, sea todavía lo que define a muchas personas, no digamos un movimiento político, porque pero que muchas personas todavía se reconozcan como tales, ¿no? Yo creo que eso es lo que eso es lo más importante que Germani encontró, ¿no? Bueno, Julio, muchas gracias, Samuel, muchísimas gracias. Y bueno, en la próxima haremos el libro Perón presidente, la próxima presentación. Espero que sí, claro.